Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? ¿Qué tal, Augusto? Buenas tardes. Pero muy bien. ¿Me escucha y me ve bien? Te escucho y te veo perfecto. Gracias por la invitación. Buenísimo, yo también lo veo, lo escucho y el agradecido soy yo por haber aceptado usted nuestra invitación. Por eso le doy la bienvenida a nuestro espacio Medicina por la Vida, un grupo de estudiantes de medicina autoconvocados de la Universidad Nacional del Nordeste que tratan de dar una respuesta contracultural a esta cultura de la muerte y demás artificios ideológicos que están tomando los claustros universitarios. Había que hacer algo, entonces acá estamos. Por eso agradecemos mucho que se sumen personas como usted, que saben del tema, para que nos pueda ilustrar en temas no médicos, por decirlo de alguna manera. Entonces, como primera pregunta y también para modo de presentación, para aquellos que tal vez no lo conozcan, ¿puede contarnos quién es Lucas Carena? Ujú. Bueno, yo soy si se quiere, un ya no tan joven, también luchador por los mismos ideales que la agrupación que ustedes han conformado. Ujú. Tengo 41 años y vengo también un poco llevando adelante, como puedo, ¿no? Desde mi humilde espacio, una batalla cultural. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, tengo una maestría en Comunicación Estratégica y estoy escribiendo mi quinto libro, mi libro número 5. Y uno de ellos justamente tiene que ver con la problemática, ¿no?, de la cultura de la muerte Sí. y mis preocupaciones por eso. Y bueno, hice mi humilde aporte, ¿no? Y mi aporte, eh, ahora te voy a contar bien, va a tener que ver con mi expertise, que es el análisis de los discursos. O sea, en contraste, Ujú. otros libros también muy buenos y muy completos de personalidades que también has entrevistado, como Pablo Schurman, que analiza el poder financiero, los aspectos jurídicos del aborto, o el profesor Sí. eh, José Corrachino, desde una mirada también de las estructuras de poder que lo han fogoneado. Mi trabajo encara más la perspectiva de la discursividad detrás de montar, ¿no?, una Ujú. modelización de lo femenino o del feminismo necesaria para imponer el aborto. Esa es un poco la tesis de mi trabajo. Pero yo me defino como un nostálgico, es decir, tengo una mirada respecto del mundo que nos han presentado hoy bastante negativa, y me defino como un nostálgico, o sea, quisiera volver a épocas donde las cosas, el mundo se miraba con otra trascendencia, con otra perspectiva. Y no era un mundo ignorante, como nos han hecho creer, no era un mundo ingenuo, era un mundo que tenía bien claro los aspectos de la vida, pero Oscurantista. que exactamente le han puesto ese epítote digamos, de oscurantista, injustamente asignado por una gavilla del intelectualoides llamados ilustrados, los famosos enciclopedistas, Condillac, Condorcet, Diderot, D'Alembert, Targot, el mismo Rousseau, que ellos se creían iluminados. Vos fijate la arrogancia. Y los Ajá. maestros de la iluminación, que quisieron hacer una enciclopedia integrando toda la ciencia y las artes, llamaron a la Edad Media, 11 siglos de sabiduría la llamaron Edad Oscura. Fíjate vos, ¿no? Y así nos han, Una locura. digamos, con esos estándares nos han formado a nosotros. Ujú. Pero bueno, tarde o temprano la verdad se va abriendo camino, ¿no? Se impone y nos hace libres. Muy Tendréis la bien. verdad y os hará libre, sí. Sí. Además queríamos aclarar que usted tiene un canal de YouTube que se llama El Gibelino, donde analiza no solamente esta problemática, sino muchas más. Así que a todos los que están viendo los invitamos a que se suscriban a ese canal. Y también, bueno, mencionando los libros que usted ha escrito, en el que nos vamos a basar hoy, es La conspiración de Medea, Aborto, Eugenesia y Nuevo Orden Mundial, donde justamente como usted mismo, excelente, usted mismo desarrolla en la introducción que hay otros libros que abordan mucho la parte científica, geopolítica, con muchos datos bien documentados. Sin embargo, usted viene a suplir una de esas carencias, donde se remite al mito
no al mito en la acepción de fantasía, de falsedad, sino mito como vehículo de la transmisión de la sabiduría ancestral y los arquetipos, los modelos más ejemplares de una determinada cosa. Por eso, en la entrevista, nos gustaría que toquemos tres grandes temas que usted desarrolla en su libro, que consideramos claves, que son, en primer lugar, esa analogía que usted hace con con Medea de Eurípides, la relación, ese sería el primer tópico. El segundo, el feminismo en relación con este arquetipo de Medea, que es la tesis central de todo el libro. Y una cosa bastante innovadora, comparando con otras obras, que podemos desarrollar en el orden que le parezca, por supuesto, que usted es el que conoce el tema, este trasfondo teosofista, si no me equivoco, de las Naciones Unidas, toda esta maquinaria, por decirlo de alguna manera, luciferiana, que está orquestando desde Naciones Unidas toda esta agenda, para así, bueno, tener una gran base, y aquel que quiera profundizar lo remitimos a su libro, por supuesto. Así que como usted, a partir de ahora, desarrolle como le parezca el No, no, tema, de igual manera, sí, sí, sí. no, efectivamente, me parecen tres puntos claves. Te agradezco la lectura Ujú. meticulosa del libro. Habla bien de un Sí. entrevistador estar consustanciado con la obra que se está analizando, por eso te lo agradezco. Eh, Mirá, efectivamente, yo cuando empezó, este libro se escribió en el año 2018, se publicó a principios del año 2019. En el año 2018 se llevaron Ujú. adelante los grandes debates acerca en torno a la problemática del aborto cuando se discutió en ambas cámaras, se aprobó en diputados y se rechazó Ujú. en el Senado. Y yo en los argumentos por parte de los que estaban a favor de legalizar esta práctica, que yo consideraba para mí aberrante, Ujú. pero era algo evidentemente aberrante. Digo, ¿cómo se puede justificar algo tan evidentemente macabro como matar al más inocente Ujú. desde una perspectiva no racional? Es decir, ¿cómo se puede imponer algo cuya trama argumental no esté basado ni en la evidencia científica, que ustedes como estudiantes de medicina tarde o temprano se van a encontrar con la evidencia, ¿no? De que el Ujú. cigoto desde el primer momento es vida humana y no hay ninguna Así es. forma de eludir esa verdad. Pero más allá de esa cuestión que Ujú. ustedes como médicos el día de mañana van a saber defender bien, el discurso parecía negar totalmente la existencia del niño indefenso y centrarse y desviar la atención en la problemática de la mujer flagelada y ultrajada, problemática que es plausible de ser atendida, Ujú. pero de una mirada miope, totalmente parcializada. Y efectivamente me Sí. acordé del mito de Medea, porque Eurípides, ustedes saben, nace en Salamina, él era de cuna muy humilde, pero tuvo una gran formación. Él se formó con Anaxágoras, fue también apadrinado por importantes sofistas de la época, entre ellos el famoso Protágoras de Abdera, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, o también Pródico Ujú. de Zeus, del que lamentablemente no se conserva ninguna obra en la actualidad, pero llegó a conocer a Sócrates. O sea, él tenía formación socrática. Y efectivamente es uno de los tres grandes tragediógrafos que nos ha dado la Grecia clásica junto a Esquilo y a Ujú. Sófocles. Y como toda, digamos, mirada mitológica, tiene lo que se llaman, como bien dijiste, además de ser obviamente como literata un gran aporte de fuste, el neoclasicismo alemán y el romanticismo alemán tomaron un montón de Eurípides. O sea, Gotthold, Sí. Efraín Lessing, el mismo von Schiller, von Goethe, tomaron un montón de material literario de Eurípides en el mundo moderno. Pero al margen del valor literario y de su estilo, escribía con mucho hiperbatón, ¿no? Escribía con estas formas Ujú. también tan interesantes de cambiar el orden lógico de la palabra. Y ahora yo he de algo terrible producir. ¿Viste? Yo he de producir algo terrible, te cambiaba el orden lógico de las palabras para despertar tu atención a la hora de leerlo. No tenía esa magia
parecía el maestro Yoda de la literatura, viste que te hablaba todo cambiando el orden de las Ajá. palabras. Al revés. Exactamente, exactamente. Y el arquetipo presente en el mito, lejos de ser el mito una mera fantasía, una mera imaginería, el mito se compone justamente, como su nombre lo indica, de arjé, que significa fundamento, origen, ¿no? Y tipos, es decir, algo tipificable que se puede reproducir en la realidad concreta. Se pueden ver como tipos ideales o arquetipos ideales en la realidad concreta. Si yo, para darte un ejemplo, te digo caballo de Troya, mucha gente que no necesariamente leyó la Ilíada y la Odisea de Homero, entienden que se trata de un arquetipo de infiltración, un caballo de Troya. Y no necesariamente Sí. tienen que ser personas versadas en literatura clásica. Entonces, por empezar, el arquetipo del discurso feminista en pro del aborto estaba presente para mí en una de las tragedias de Eurípides, llamada Medea, que podemos considerar es la primer gran feminista de la historia. Porque cuando fue en el año 432, 431 así, antes de Cristo, sería las grandes Dionisias, en la 87ª Olimpiada, Medea se presenta y sale tercera en un concurso de tragedias, después de los dos primeros lugares que los ganó Sófocles, siempre primero en el podio, y el segundo Euforión, hijo de Esquilo, el otro gran maestro de la tragedia griega. Y él presenta una pieza en su momento un tanto incomprendida, porque hablaba de lo más profundo de la psicología humana, ¿no? Que era qué pasaba por la mente de Medea a la hora de matar a sus propios hijos. Lo que hace Medea es matar a sus propios hijos y matarlos por venganza. Feres y Mermero eran sus hijos que tenía con el héroe de Cólquida, el que fue a buscar el vellocino de oro, Jasón y los Argonautas, un gran héroe que Apolinio de Rodas nos brinda con sus famosas argonáuticas. Medea es esa mujer que reviste las características no de la mujer clásica y dulce mujer griega. Es una mujer aguerrida, es una hechicera, tenida por practicante de la quiromancia y la brujería, formada por su tía Circe, que también era una hechicera que se enfrenta a Ulises en la Odisea. Es decir, reviste estas características que son arquetípicas de una mujer que está rebelada de alguna manera contra el mundo. Y ella, sucumbiendo a los antojos de Eros, se enamora de Jasón y da todo. Deja todo por Jasón, deja su patria, que era Colcos, ayuda a conspirar contra su propio padre Eetes, que no quería entregarle el vellocino a Jasón, conspira contra el tío de Jasón, que era Pelias, para poder destronarlo, incluso mata a su propio hermano para poder complacer el triunfo del héroe de Colcos. Ahora, lo que te cuenta Eurípides es no el final feliz de aquella epopeya, sino el final trágico, como hacían todos los tragediógrafos, de aquellas grandes épicas. Entonces, 10 años después del periodo de gloria, te cuenta que ese matrimonio, ya con hijos, entra en una situación totalmente crispada. Cuando Jasón abandona a Medea para casarse con la princesa Glauce, o Glauca, también llamada Creusa, que era la hija del rey de Corinto. Y ella, como venganza de esa traición, de este despecho, acá está el arquetipo, no dispara sus saetas y su venganza contra Jasón, que es el autor de sus males y de sus miserias, sino que por venganza busca generarle un dolor matando a sus propios hijos. Y acá viene una cosa muy interesante. La psiquiatría moderna y psiquiatría de la buena, de la mano de Philip Resnick, tipificó justamente, y en la página 52 del libro, 51-52 del libro, Philip Resnick en 1970
realizó un estudio sobre los filicidios documentados del año 1951 a 1967 y estudió 155 casos de filicidios, 88 maternos y 43 paternos, y 24 neonaticidios. Y los tipificó según los motivos de los filicidios, porque el aborto, mi estimado Augusto, es un crimen agravado por el vínculo. Es una madre que decide matar a una vida humana que en este caso es su hijo. Y habla del filicidio altruista, del filicidio psicótico agudo, del filicidio maltrato fatal o filicidio accidental, y habla del filicidio, digamos, por venganza contra el cónyuge, que le llamó síndrome de Medea. Hay muchos casos en la psiquiatría moderna patológicos de mujeres, generalmente mujeres y mujeres jóvenes, que por despecho o por haber recibido algún maltrato real por parte de su cónyuge, toman venganza descargando su ira y su furia con el vínculo que ella siente lo conectan con el abusador. Entonces, cual cordón umbilical, para desconectarse y no tener nada que ver con aquel autor de su mal, mata a aquellos que tienen en común. Y son sus hijos. A esto la psiquiatría, según la clasificación de Resnick, llamó síndrome de Medea. La tesis general del libro, cual arquetipo, obviamente, tomando esto como un arquetipo, esta discursividad de la tragedia de Eurípides, es que lo que vive nuestra sociedad hoy, como enfermedad social, vos viste que la psicología social se ha permitido, se ha tomado la licencia de atribuirle a la sociedad ciertas enfermedades. Obviamente que son enfermedades sociales y psicoespirituales, que no se pueden curar con fármacos. Pero vivimos una sociedad abortista, una sociedad que naturaliza la cultura del aborto, es una sociedad que sufre síndrome de Medea, que considera que la mujer, para combatir a un patriarcado maltratador, abusivo, lleno de privilegios, que son categorías totalmente, desde un punto de vista científico, endebles, traídas de los pelos por Monique Wittig y otras, Kate Millett sobre todo, ciertas feministas, ¿no?, de extracción psicobolchevique, con la posibilidad de revertir su situación de sometimiento a un patriarcado, que es esta entelequia que supuestamente es un grupo de hombres mendaces que asignaron roles y distribuyeron roles en el mundo, dejando en una situación de privilegio al hombre y de postergación a la mujer. Se justifica que las mujeres maten a sus hijos, que son siempre inocentes, que no tienen absolutamente nada que ver. Yo estoy dispuesto y pronto a discutir, endurecer las penas con aquellos abusadores, maltratadores, ni hablar cuando se trata de pedofilia o de pedrastía, ¿no? Pero en el fondo, la discursividad lo que hace es generar un victimismo de la mujer y llevarlo a un punto tal de poder justificar no la emasculación del violador. Al contrario, se los están liberando de las cárceles en la cultura progresista, porque hoy por hoy lo que se busca es, digamos, en lo jurídico, una suerte de garanto abolicionismo progresista, que son los mismos que liberaron al asesino de Micaela García, que la mató. Pero después te hacen hacer cursos por la ley Micaela para adoctrinarte en ideología de género y en perspectiva de género por la violencia contra la mujer. O sea, una contradicción total. La misma lógica progresista que libera a los violadores es la misma que se aplica para justificar que la mujer violada, violentada, ultrajada, etcétera, en vez de tomar represalias con el maltratador, pueda hacer legal el descuartizamiento, el trozamiento de niños en su vientre, con todos los riesgos que vos como estudiante de medicina seguramente sabés que implica para la propia mujer, con los traumas que esto genera. Entonces, este arquetipo en el libro no solamente describe la narrativa de Eurípides, sino que pone ejemplos de la actualidad concreta, de cómo se
construye performativamente ese discurso feminista que, hablando del patriarcado, lo que justifica como Medea es una venganza contra los que no tienen nada que ver con su mal, que son los niños indefensos, sus hijos, sus propios hijos. Por eso en la tapa Una, decidí poner una acotación. un óleo sobre Sí, sí, una- fresco, sí, Ajá. Sí, no, de Eugène finalice, Delacroix. finalice, bueno. No, Eugène Ajá. Delacroix, que muestra, es un óleo sobre fresco, ¿no? De 1838, que se llama Medea Furiosa, y hay una Medea con un puñal a punto de matar a sus hijos. Es una imagen que a propósito busca ser impactante, ¿no? Eugène Delacroix, Sí. 1838, es un óleo sobre fresco, muy conocido, digamos, una imagen muy fuerte de esa tragedia de Eurípides. Pero sí, perdón, ahí quería responder el primer tópico que me Sí. habías planteado. Sí, no, ahí respondimos el primer tópico. Yo quería agregar una cosa que también usted desarrolla en su libro sobre el reino de Narciso, ¿no es cierto? Que contradice totalmente esta ideología de que la masculinidad es tóxica y el hombre, por esa hombría que le pone el patriarcado, es el que comete todo este tipo de crímenes. Y al revés, de Benoit, si no me equivoco, el autor de este artículo, dice que no, que justamente un hombre carente de hombría es el que lleva a cabo esos actos, que usted también desarrolla junto a Pablo Dávoli en un programa de La Brújula, ese programa Sí, también sí. que coordinaron juntos mucho tiempo. Efectivamente, yo no niego digamos, una suerte de machismo que redunda en alguna violencia doméstica, pero eso, el machismo no es ausencia, no es masculinidad por exceso, es masculinidad por defecto. Alain de Benoit lo explica muy bien en las sociedades, incluso en las sociedades que podríamos suponer había como una suerte de hombría extrema. En las sociedades, por ejemplo, espartanas, las mujeres tenían una función muy preponderante. Incluso eran sociedades que habían superado la lascivia. Las mujeres caminaban por las calles de las ciudades espartanas, bueno, digamos, con el pecho descubierto, con los pechos descubiertos, porque habían superado la lascivia, porque había justamente, eran culturas efectivamente patriarcales, aunque tenían, por supuesto, prácticas que hoy podríamos considerar aberrantes, eugenésicas, como tirar a los bebés deformados desde la cima del monte Taigueto a un acantilado. Práctica esta que se parece mucho a la letra de la ley que nos han aprobado, estirando los plazos por las cuales una mujer puede sobrepasar las 14 semanas a hablar a decidir abortar si un bebé tiene alguna malformación o se sabe que va a tener trisomía del par 21, es decir, síndrome de Down. Quiero decir con esto que en realidad este es un progresismo que atrasa y bastante porque se parece a las políticas eugenésicas de la Esparta de aquel tiempo. O sea, todo lo bueno que tenía Esparta no lo imitan, pero sí imitan todo lo malo. Estos son los que nos dicen a nosotros retrógradas, ¿no? Entonces, efectivamente, Alain de Benoit creo que es contundente a la hora de mostrarse tajante y describir cuáles son los problemas de la masculinidad de hoy y que es un mundo sin hombres. Faltan efectivamente hombres. No es que hay un exceso de masculinidad y eso es un patriarcado machirulo, opresor. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El hombre que le levanta una mano a una mujer ha renunciado desde ese momento a la hombría. Es una falta total de testosterona levantarle la mano a una mujer. Entonces, eso lo expresa muy bien y esta tesis yo la copio literalmente de Alain de Benoit, ¿no? De un mundo sin hombres. Respecto del segundo tópico, bueno, quiero decir una cosa más, o sea, el libro toma un montón de arquetipos, no solamente el arquetipo de Medea como tal, sino que el feminismo en ese victimismo y las falsas denuncias en torno a este eslogan de yo te creo hermana, por el solo hecho de ser mujer y todo lo que eso violenta en el derecho penal en tanto al principio de igualdad ante la ley y de inocencia presunta, esta idea del indubio pro reo. Yo tomo otra obra de Eurípides, que es Hipólito, que la encuentran explicada en la página 103 del libro, que Fedra, que era la hija del famoso rey Minos de Creta, y hermana, digamos, de Ariadna, la que ayuda a Teseo a derrotar al Minotauro,
es secuestrada por Ujú. Ariadna y es obligada a casarse con él por un arreglo que habían hecho con Deucalión, otro hermano de Fedra. Ujú. Y Fedra se enamora de un hijo que ya tenía Teseo, casada casi por la fuerza, se enamora de un Ujú. hijo de Teseo llamado Hipólito, llamado así porque Teseo lo había tenido con una mujer amazonia llamada Hipólita. Ajá. Y Fedra, enamorada del hijo de Teseo, intenta conquistarlo, intenta seducirlo, pero Hipólito, con esa voluntad Ujú. estoica, obviamente se niega, respeta, obviamente es la mujer de su propio padre, aunque no sea su madre, y se niega Ujú. a yacer con Hipólito y con Fedra. Entonces Fedra, temiendo que la lealtad de Hipólito para con su padre la denuncie, en un arrojo de lealtad, ¿qué hace? Se anticipa y le dice a Teseo que Hipólito la violó, que intentó violarla, que intentó ultrajarla. Y Teseo, también en un arrebato, en un brote de ira, de cólera, escuchando solo la versión de Fedra, destierra a Hipólito y le pide en oración a Poseidón, el dios de los mares, a Poseidón Enosígeo, epíteto este que significa el que sacude la tierra, que le dé Ujú. muerte, que lo mate. Efectivamente, Poseidón, Hipólito se entrega a su suerte, a su destino, y Poseidón hace, obviamente, tumbar el carro que termina aplastándolo e Hipólito injustamente, por una falsa denuncia de Fedra, termina muriendo. Ujú. Este es el arquetipo de la falsa denuncia del victimismo feminista contra el patriarcado, y vas a encontrar a Ujú. partir de la página 103 todos los casos que hay donde esto se repite en la realidad. Entonces tenés, obviamente, Agustín Muñoz, de 18 años, oriundo de Bariloche, provincia de Río Negro, que se suicidó tras ser acusado falsamente de abuso sexual por una amiga a quien, no sé si te acordás del caso, solía acompañar a las marchas feministas. La agrupación argentina Mujeres Sanas, Ajá. que denunció que hay abogados y psicólogos que preparan a niñas para mentir. Bueno, hay un largo etcétera de ejemplos concretos que te muestran Ujú. cómo el arquetipo aplica en la realidad respecto de aquel famoso mito también de Eurípides, que junto con Medea son el magnum opus del tragediógrafo griego. Pero bueno, vos me habías planteado un segundo tópico. Este segundo Sí, el tópico, por segundo, ejemplo, el segundo estuvo muy relacionado con el primero, que era más que nada el feminismo cómo después se relacionaba con este arquetipo, que ya lo estuvo desarrollando bien, junto con el primero, así que bien, para dar zanjado ese tema y para bien. conectarlo con el tercero, usted mismo da la línea, ¿no es cierto?, cuando habla del caso de Sarah Winter, ¿no es cierto?, para Uh-huh. dejar claro cuál es la conexión entre el feminismo como supuesta revolución, siendo otro artificio de disidencia controlada del sistema, con Uh-huh. Naciones Unidas, que es una estructura visible del poder mundial, ¿no es cierto? Esto es necesario aclararlo porque me ha pasado cuando quiero tocar estos temas con cualquier persona que no está relacionada mucho con este conocimiento, ¿qué tiene que ver el feminismo con las Naciones Unidas? O sea, ¿qué relación tiene eso con una cosa con la otra? Eso es conspiración. Entonces, Bueno, Sarah Winter es el claro ejemplo que usted da en su libro, sí. sí, yo efectivamente, obviamente que los que instalan esta relación crispada entre hombres y mujeres, quienes quieren generar una grieta para Ujú. poder justificar las prácticas abortivas, eh, Ujú. promueven con recursos de todo tipo esta retórica que yo en el libro humildemente me propongo tratar de desgranar, ¿no? De descomponer. Y bueno, el caso de Sarah Winter yo la entrevisté porque ella fue activista de Femen. Femen era esta organización activista de ucranianas que por primera vez tomó esa suerte de modus operandi del feminismo, de tomar las calles, de desnudarse, de hacer manifestaciones Ujú. públicas en pro. De hecho, el eslogan de Femen era sextremism, o sea, en vez de extremismo era sextremismo. Ujú. Y ella es una arrepentida, hoy militante pro vida en Brasil, porque era de una sede en Brasil.
yo le hago una entrevista y reproduzco mucho de su experiencia testimonial respecto de esta agrupación, que era una agrupación de artificio, controlada, financiada para instaurar la problemática, la falsa necesidad de políticas activas en contra de este patriarcado en tanto entelequia. Y bueno, las políticas hoy en materia de educación, en materia de salud pública, están orquestadas desde las Naciones Unidas. Hay un largo etcétera de, digamos, la Unión Postal Universal Disponible, lo que es el Fondo de Naciones Unidas para actividades en materia de población, UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, todas estas organizaciones tienen una unidad de concepto. Y en materia de educación, sobre todo la UNESCO, genera el material para instalar cierta discursividad en las y condicionar las políticas públicas de los estados cada vez menos soberanos en materia de cultura y educación. La UNESCO, y esto es algo de lo que no se habla, tiene como partener una organización llamada Lacis Trust. Así, confianza en Lucifer. Se llama así. Dirigida por una, o sea, fundada en su momento por una conocida y renombrada teósofa llamada Alice Bailey, ¿no? De origen británico, que luego de romper relaciones con la escuela teosófica, principalmente con quien fuera su maestra, Helena von Hahn, más conocida como Madame Blavatsky, fundadora de la teosofía y de la New Age, empezó a armar una suerte de plataforma cultural para que desde la UNESCO se empiece a fogonear una religión mundial. Vos me decís, ¿qué tiene que ver? Sí, el ecologismo, el feminismo, la idea de una religión basada en la naturaleza o en la madre Gaia, viste que Gea, Gaia representaban esa deidad, en realidad podemos decir era como una deidad primordial que junto con Urano engendra a los titanes, a los cíclopes y a los hecatónquiros, antes de los dioses olímpicos. Esta diosa Gea, es decir, como para generar una paz mundial donde convivan todas las religiones bajo la égida de una nueva religiosidad New Age, donde entra todos los símbolos religiosos, donde entra una pléyade, un conjunto variopinto, por no decir una ensalada, de culturas aparentemente inconexas, pero para generar una nueva espiritualidad acuariana de índole mundial. Entonces en el libro no escatimo en fundamentos y en documentos para explicar lo que es la Pacific Grove, lo que es la Lucis Trust, lo que es la nueva esperanza mundial, es decir, la World Goodwill, la buena voluntad mundial, y una serie de organismos que circundan en la periferia de la UNESCO para generar, digamos, la imprenta de la UNESCO está en posesión de los teósofos de la Lacis Trust. Esos vínculos, yo busqué, hice una serie de investigaciones que están expresadas en uno de los capítulos del libro, para mostrar que todo este feminismo, New Age y demás, toda esta nueva espiritualidad, tienen vasos comunicantes muy certeros y que en última instancia quieren generar una nueva plataforma multicultural. Es decir, borrar la soberanía de los pueblos, generar una supra mega religiosidad mundial y aplebeyar las identidades nacionales de los pueblos alineados con una suerte, por eso se llama aborto, eugenesia y nuevo orden mundial. Un nuevo orden internacional basado en nuevos valores, nosotros podríamos decir disvalores, en consonancia con una presunta progresía, pero que en el fondo va en contra de la vida, porque pretende, según los planes de la ONU, está explícito, pretende eliminar nuestras raíces y también eliminar nuestros frutos. Quiere matar, quiere que los viejos vivan menos
los ancianos no sean longevos y quieren que nuestros niños no nazcan, porque necesitan reducir la población. Las pruebas están en el libro. Sería por ahí un poco aburrido sobreabundar en detalles, pero en general está expresado, ¿no? Digamos, la IPPF fundada en el año 52 en Bombay, India, ¿no? Con Ellis Ottensen. Es decir, yo lo que veo es que hay como 3 ramas. Una rama, podremos decir, como si fuera de derecha, entre comillas, de derecha, que tiene que ver con la eugenesia que viene del reporte Kissinger, del informe de Kissinger del año 74, esta cuestión de ver el crecimiento poblacional como una amenaza, donde hay un maltusianismo explícito que viene de la escuela de Margaret Sanger. Un ala izquierda, cuya cabeza es George Soros, que trata de generar la permeabilidad sociocultural para meter el abortismo y generar lo que dice Roberto Castellano, una suerte de, vamos a decir, anticoncepción cultural. Hay que promover los lobbies LGBT, hay que promover la disolución de la familia, hay que buscar que la gente no se reproduzca. Entonces hay que fogonear el homosexualismo en tanto bandera militante política. No me preocupan a mí los problemas de alcoba de 2 personas del mismo sexo, quiero aclararlo, sino el homosexualismo como una bandera a ser fogoneada para evitar la progenie, por lo menos la progenie sin pasar por métodos artificiales. Y un ala, el ala malthusiana, el ala cultural progresista promovida por George Soros y toda la Open Society, y un ala en apariencia neutra, que en apariencia neutral desde el punto de vista ideológico, que es la ONU, pero cuyos programas se la ingenian siempre para promover lo mismo. Por ejemplo, en UNICEF, el niño por nacer no es un niño a defender. Sí, la niña que quedó embarazada de manera no deseada y que tiene derecho a abortar. O sea, UNICEF a esa niña embarazada la defiende. Ahora, el niño por nacer no está entre su lista de prioridades para ser defendido, ¿no? Entonces, bueno, el libro trata también de desenmascarar a esos actores, exponer las estrategias inconfesables de estos actores, que son los que están detrás de estas discursividades feministas. Y el ejemplo más cabal, quizás más remoto hoy a nuestros días, fue la experiencia ucraniana de Femen. Por eso entrevisté a Sarah Winter, para que ella contara que ella fue a militar por una causa y se dio cuenta que estaba todo armado, todo empaquetado, y que todos sus jefes eran hombres. Fíjate vos qué contradicción interna, ¿no? Absolutamente. Una acotación a lo que estabas diciendo, y para sumar un último tema antes del cierre, que básicamente que el cierre quiero que sea un mensaje hacia nosotros los jóvenes, como seguir peleando con esta causa cuando la mayoría ya se rindió porque dice, bueno, ya nos metieron la ley. Previo a ese mensaje, quería traer a colación al autor, al padre Juan Claudio Sanaúja, ¿no es cierto?, que fue el que desarrolló mucho este tema en sus 2 libros, grandes libros, El desarrollo sustentable, La nueva ética internacional, donde explica cómo la Carta de la Tierra, al darse cuenta a estos globócratas, como les llama Cristina Martín Jiménez, que no pueden eliminar el componente espiritual y trascendente del hombre, tratan de reemplazarlo por esta New Age, por esta religión mundial de corte panteísta, para que si crean algo que sea útil para ellos. Y poder global y religión universal, donde, bueno, se mete de lleno en lo que es la disolución, ¿no es cierto?, principalmente del catolicismo, que es lo que más ataca, no solo como la institución, la Iglesia Católica, sino todo lo que representa para el occidente cristiano, ¿no es cierto?, de demoler las bases se cae todo el resto, que es lo que estamos viendo ahora. Y además la relación, ¿no es cierto?, entre el ecologismo y la reducción de la población, que el propio Bill Gates en su conferencia Innovando hasta Cero dice, bueno, las personas contaminan mucho, si hay menos personas va a haber menos contaminación, que ese es básicamente el paradigma ecologista. No sé si quieres hacer un comentario respecto a ese tema, Lucas, antes de pasar al mensaje de cierre. Bien, tuve el placer
de conocer de manera circunstancial y fugaz a don Claudio Sanahuja. Es la primera de las mentes más ilustres en denunciar esta idea. La ONU y las Naciones Unidas no se declaran anticristianas o anticatólicas. Al contrario, hay que promover todas las religiones, y todas por igual. Y todas tienen igual valor, por lo tanto todas son verdaderas, y si todas son verdaderas, ninguna lo es. La trampa que denuncia Sanahuja es que esta nueva espiritualidad tolerante, multireligiosa, lo que presunta es poner a la cristiandad, a la cruz y a la espada, al mismo nivel que todas las religiones del mundo, aglutinadas en una especie de asamblea de concertación. De modo tal de que se elimina el fundamento de la verdad, del bien y la belleza, por el que se aboga desde una espiritualidad profunda. Uno no niega el diálogo entre las religiones o interreligiosos, no lo niega como algo plausible de ser atendido. Uno busca la concordia entre lo diferente. Eso no quiere decir que, sobre todo nuestras culturas occidentales, tengan que renegar de sus fundamentos absolutamente cristianos, el occidente cristiano, y esos fundamentos no pueden hacernos claudicar ante una verdad que se torna evidente y que debemos defender. Esto se ha convertido en una misión de aislamiento, porque lo vamos a defender en soledad. Decía Chesterton, ¿no?, el gran literato inglés, católico, que llegará un día en que una nueva religiosidad, una neorreligiosidad, una pseudo-religiosidad, a la vez que promueva la promiscuidad, es decir, el libertinaje, a la vez que convierte el mundo en Sodoma y Gomorra, o sea, a la vez esta religiosidad va a promover la promiscuidad y va a tratar de impedir a su vez la progenie. Llegará el día que una nueva religiosidad, a la vez que promueva la promiscuidad, evite la progenie. Y eso es lo que vaticinaba el gran literato inglés don Chesterton, y es lo que estamos viviendo, y eso es lo que promueve la ONU. Eso es lo que promueve la ONU. El mensaje es que no importa que hayan metido la ley, y van por más. Esto recién empieza. Ese es nuestro mensaje. Esto recién empieza. Nadie se rinde, vamos por más y vamos por todo. No nos va a amedrentar ni esta ley ni ninguna agrupación facciosa con poder, boatos con poder que tienen la capacidad de levantar la mano, comprar voluntades o venderse, que es lo peor, como tantos senadores apóstatas y apátridas que levantaron la mano en la última votación. Nosotros no nos vamos a rendir, cada vez somos más, ¿no? Y en nuestra persecución, así tengamos que volver a las catacumbas, como decía Caturelli, vamos a ser cada vez más fuertes. Así que el mensaje es a no rendirse, a seguir luchando y hasta el final. Donde haya uno que piense así, me va a tener de aliado. Excelente, Lucas. Contundente y muy claro ese mensaje final y toda la exposición en general. Una última pregunta que fue la única que recibimos en la transmisión. ¿Cómo conseguir tu libro en Uruguay? Pero vamos a generalizarla de cómo conseguir tu libro, tanto acá en Argentina como en cualquier otro país que nos estén viendo. Mira, yo me manejo con una plataforma que se llama Lulu Press. Lulu Press. Es una plataforma de editores independientes. Yo cuelgo el libro en la plataforma y el que quiere lo compra y lo compra por unidad. No es económico, por eso yo no apunto a vender gran cantidad, gran volumen. Pero con uno que me compren para regalar y demás, contribuyen a mi canal. Yo en vez de tratar de sponsorearme o buscar pauta publicitaria, prefiero mantenerme independiente con mis libros. En cualquier lugar de habla hispana del mundo, por Lulu Press, lo compran por Lulu Press y les llega a su domicilio. Estén en México, en Uruguay, en Chile, en Argentina, lo compran.
Yo lo que hago Sí, en nuestro país es comprar de a tandas, de a 10, de a 20, compro a veces, con los fondos que recaudo de las compras que hacen en nuestros, bueno, en nuestros países hermanos, la contribución que hacen en el exterior. Yo con ese dinero, que generalmente se va a una cuenta mía de PayPal, compro algunos ejemplares y los revendo también acá por Mercado Libre. O sea que en Argentina pídanmelo a mí y yo en la medida que voy teniendo ejemplares se los puedo vender por Mercado Libre, que también le llega a su domicilio un poco más económico. Pero la plataforma es Lulu sí. Press y ahí se compra el libro, se imprime por unidad, 1, 10, 15, los que quieran, y se envía donde ustedes cargan los datos con una tarjeta de crédito o con PayPal, por como decidan pagar. Ujú. Buenísimo. Y para finalizar, como dice nuestro estimado licenciado en Ciencias Políticas Marcelo Ullo, que los héroes son necesarios para mostrar que los valores son realizables, que no son solamente abstracciones, y para poder poner en concreto ese mensaje final que habías dicho, siempre traigo a colación a estos compañeros pro vida que por ahí están desanimados, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos legaliza el aborto por medio de la Corte Suprema, no por un debate parlamentario en el año 1973. Y lejos de disolverse o simplemente no formarse algún movimiento pro vida, creció ahí el movimiento pro vida más grande del mundo, con esa famosa marcha por la vida multitudinaria. Y ahora incluso llegan a haber estados dentro de Estados Unidos que prácticamente volvieron a penalizar el aborto o impusieron medidas tan restrictivas que de facto está prácticamente penalizado nuevamente. Entonces, y les llevó décadas, décadas de militancia, de constancia, de formación, y ese es el ejemplo de el espíritu que no decaiga, porque eso es lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Siempre traigo a colación ese ejemplo de que si ellos, tras todo lo que tenían en contra, siendo la cuna de la oligarquía financiera con todos los think tanks y demás cosas, pudieron, nosotros que esto Ujú. recién empieza y con la cultura, la diferencia cultural que tenemos hay entre ellos y nosotros, tenemos Ujú. mucho más de dónde aferrarnos para seguir nuestra lucha. No sé si compartís esto último, Lucas, antes de terminar la Sí, entrevista. de hecho, McCovery, que era su verdadero nombre, que en su momento asumió el seudónimo de Jane Roe, que fue la que le dio Uh el -huh. nombre al fallo, a través del cual se generó la jurisprudencia que necesitaban para aprobar el aborto en Estados Unidos, Uh -huh. terminó marchando junto a Trump a favor de la vida y arrepentida de haber denunciado falsamente la violación y un largo etcétera de elementos que le hicieron abjurar de su posición, de haber sido funcional para intereses que iban en contra del pueblo norteamericano. Entonces, quiero ser contundente con esto. El mismo año que se trataba acá la primera de las versiones de la ley a favor de la legalización del aborto, en el estado de Uh Alabama -huh. se empezó a prohibir. O sea que esto es absolutamente reversible. Lo que hay es que hacer es trabajar de manera mancomunada, de manera dedicada y perseverante para revertir esta situación, de esta avanzada, que es, bueno, en contra literalmente de los intereses del pueblo y de la familia. Así que, por supuesto que estoy de acuerdo con vos y a no desanimarse, bien digo, y a seguir adelante. Excelente. Entonces, finalizamos la entrevista para no hacerlo tampoco más larga para quienes estén viendo, ¿no es cierto? Porque por ahí ya ven que son 50, 55 minutos y dicen, no, esto es muy largo, ya no quieren ver muchas personas. Así que muchas gracias, Lucas. Ah, y antes de terminar, tenía pendiente decirte una cosa, que cometí el pecado de subestimar tu libro por la cantidad de páginas. Les advierto a los que vayan a buscar después la información y quieran comprar tu libro, digan 130 y pico de páginas, ¿no? ¿Qué va a decir del tema? Miren, personalmente me llevé la sorpresa de mi vida porque la cantidad de tópicos tratados en el libro de Lucas, con ¿cómo es? Esa amalgama que para mí es imposible conseguir, pero de síntesis y profundización de temas,
cortos, pero directo al punto donde tienen que ir. Así que aquellos que vean, no solamente no juzguen el libro por la portada, sino que no lo juzguen por la cantidad de páginas. Pero la verdad es un elemento de formación sumamente importante. Yo que vengo de leer el libro Sí, de José Arturo de Corrachino, de Jurman, más o menos decía, es muy cortito, y no, la verdad, me pegó un paseo que le yo, invito a todos a que lo recorran. yo empecé a escribir hacia adrede, yo escribía libros largos, de hecho La Guerra Invisible con Pablo Dauli era un libro, viste, de 560 páginas, viste, una cosa, un bodoque, obviamente que información injundiosa, por lo menos lo que pretendimos hacer, pero yo quiero que sepan que ese libro, por cada párrafo, hay varios libros leídos. Es uno de los libros que más elaboración de trastienda, detrás de bambalinas tiene. Yo ahora estoy leyendo mucho para escribir poco. Ahora, en ese poco que vuelco, que escupo, trato de tirar tópicos fundamentales que son ventanas de investigación que después ustedes pueden continuar por sus propios medios. Hay mucho esfuerzo detrás de ese pequeño libro que en apariencia parece un ensayo monográfico, pero que en realidad no lo es. Así que te agradezco que te hayas tomado el trabajo de advertir esa parte, que por ahí para el desavisado puede permanecer, el que juzga por el tamaño de un libro, por la cantidad de páginas, puede parecer escueto, pero en realidad tiene un trabajo de investigación preliminar y un estudio del estado del arte que me llevó mucho trabajo y me costó muchísimo realizar. Ujú. Además que me hizo visitar muchas veces el diccionario porque por cada página tenía que ir a buscar una palabra que no estaba en mi vocabulario. Eso estaba, así que muy enriquecedor en todos los aspectos. Muchísimas gracias, Lucas, por compartir este tiempo, este conocimiento con nosotros. Nuevamente les invitamos a todos a leer tu libro, La conspiración de Medea, un trabajo de base realmente para esta lucha. Y desde ya que tenés las puertas abiertas de nuestro humilde espacio para cualquier libro nuevo que vengas a presentar o más adelante desarrollar algún tema específico que requiramos. Así que nada más por ahora, te dejo porque te despidas, que nos des las últimas palabras antes de finalizar. Bueno, un honor, Augusto. Gracias por la invitación. Yo agradecido siempre, a veces cuando uno está haciendo el trabajo que yo estoy pretendiendo hacer desde el gibelino, de tratar de unir lo que está disperso, lo que nos motiva a veces con matices o con diferencias, pero que nos motiva un hilo conductor, la defensa de la vida, la defensa de la patria, la defensa de los valores, el espíritu de trascendencia. Es decir, tratar de unir Ujú, lo que está cerca, lo que está ahí dando vueltas y tratar de evitar ese deambulaje de vedettes en el campo de lo patriótico y empezar a tener la humildad de los grandes, ¿no? De juntarnos, ujú, de dialogar, de hablar entre todos. Es un trabajo que empecé a hacer y cuando a mí veo jóvenes que hacen lo mismo, que están tratando de nuclear con unidades temáticas, a francotiradores que andan por ahí dispersos tratando de armar un verdadero ejército, convertirlos en ujú. tropa de asalto. Y bueno, a mí no hace más que hacerme sentir orgulloso y contento. Así que te agradezco un montón esto que estás haciendo. Ahí te estoy empezando a seguir en Instagram y apoyo Ujú. muchísimo la iniciativa de los lives por Instagram con esta temática, con esta unidad temática y las otras que pueden llegar a venir. Así que Augusto, encantado, contá conmigo para lo que necesites y será un gusto volver a encontrarnos en alguna oportunidad futura. Muchísimas gracias, Luca. Te mando un gran abrazo y un saludo afectuoso desde Corrientes, la tierra de nuestro gran libertador, ¿no es cierto? Que ayer habíamos celebrado tan importante fecha. Uh Así -huh. que hasta la próxima y que sigas bien. Igualmente, Augusto, saludos para todos ustedes. Muchas gracias.